Estimados, estimadas, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Puerto Coquimbo, anécdotas y memorias. En el programa de hoy conversaremos sobre la historia de Coquimbo, la historia de Coquimbo Unido. Como ustedes sabrán, el 30 de agosto estuvo de aniversario nuestro querido club. 62 años de historia, de triunfos y derrotas que han marcado la identidad de nuestros jugadores, de nuestro equipo y también de nuestra ciudad. De ello vamos a conversar el día de hoy con un gran invitado y colaborador de Foto de Coquimbo Antiguo, así que también los invitamos a que pueden hacer sus preguntas a través del chat, las cuales van a ser respondidas. Sí, bueno, es importante destacar que Coquimbo Unido es parte de la identidad coquimbana. Hay un lazo muy estrecho entre el club y los habitantes de Coquimbo. Amor al club que se va transmitiendo de generación en generación, incluyendo personas que llegan a vivir a nuestra comuna y que de a poco aflora ese sentimiento de amor al club. Por eso queremos aportar con este espacio para darle un valor a nuestra historia de nuestro club y conversar un poco de los inicios del fútbol en Coquimbo y también los orígenes de los colores aurinegros, de nuestro emblema, de nuestro himno y todo lo que tiene que ver con nuestra institución, que es nuestra identidad de nuestra comuna. Pero antes de comenzar, vamos a compartir un saludo que nos envió un exjugador de Coquimbo Unido, don Javier Méndez, quien jugó en el año 1971. Él actualmente se encuentra en Austria. Si bien su paso por la institución fue breve, él tiene una conexión muy cercana con Coquimbo, ya que aquí fue donde conoció a su esposa, a la señora María Carmona. Ella vivía con su familia en el llano, cerca de frente a la Plaza del Cohete. Así que tiene un vínculo muy cercano con Coquimbo. Y por eso nos manda un saludo. Hola queridos amigos aurinegros, con el motivo del 62 aniversario del Club Coquimbo Unido, los saludo desde Austria y les deseo lo mejor a toda la gente coquimbana. Un abrazo grande amigos, que estén bien. Listo. Les enviamos un gran saludo a don Javier y la señora María. Ellos son grandes colaboradores también, participan activamente en Fotos de Coquimbo Antiguo. Y ahora queremos agradecer la presencia de Felipe Fernández Honores. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Felipe es un historiador, es ingeniero comercial, que es motivado por la pasión de su padre, don Héctor Fernández, que le transmitió el amor por Coquimbo Unido. Felipe realizó un trabajo de investigación que duró más de 15 años, recopilando la historia del Club de Coquimbo Unido. Este trabajo culminó con la publicación de un libro, el libro que se llama Historia de Coquimbo Unido, que fue publicado en el año 2018. Así que muy buenas noches, Felipe. Cuéntanos un poco de ti. Queremos saber cómo nació la idea de publicar tu libro y quiénes te apoyaron en esa idea. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto saludarlos a los dos. Gracias por la invitación a difundir lo que es la historia de Coquimbo Unido, que a mí tanto me gusta y cada vez que existe la oportunidad de difundirlo, yo aprovecho esta instancia de que la gente conozca nuestra historia. Bueno, en relación al libro mismo, me han preguntado cuánto me demoré en investigar esto y la verdad es que cuando empecé yo diría que ni siquiera pensaba que esto era una investigación. A mí siempre me gustó el fútbol, siempre me gustó Coquimbo Unido, siempre me gustó anotar resultados, conocer los jugadores, etcétera. Entonces, de a poco esto fue creciendo. Bueno, y cuando me fui a vivir a Santiago, ahí ya existía la posibilidad de investigar en la Biblioteca Nacional, entonces yo me fui metiendo de a poco en los diarios y también esto muy mezclado con lo que siempre mi papá me contaba. Mi papá nació el año 50, Coquimbo empieza a jugar el año 59, entonces siempre lo vio, tiene el recuerdo desde el inicio y me contaba de los antiguos jugadores de Coquimbo, del Canilla Díaz, etcétera. Entonces yo quería
ir a revivir esto en los diarios, en la prensa, lo que me contaba, ir a buscar cada momento en el fondo y vivirlo como si hubiese estado ahí, que en el fondo quería saber todo lo que había pasado en ese tiempo, quería saber cómo se había formado, y al final terminé revisando diario, hoja por hoja, día por día, distintos diarios de Santiago y de acá, para ir armándose una idea de lo que fue los inicios de Coquimbo Unido. Eso partió más o menos como el 2002, 2003. Desde ahí que empecé a investigar, te podría decir, de forma más sistemática, pero cuando lo inicié, yo tampoco lo hice con la idea de hacer un libro. O sea, al final era como, cuando lo inicié era más que nada como para saciar mi curiosidad, mi ganas de conocer la historia, y después fui juntando tanta información que yo decía, ¿de qué me sirve todo esto en un computador? Tantas fotos, tantos detalles que tengo, ¿de qué me sirve tenerlo guardado aquí? Y ahí ya empiezan a hacer la idea de escribirlo y de poder mostrarlo a las distintas personas interesadas. Una consulta, Felipe. El libro justo culminó en los 60 años, que fue el 2018, que fue cuando nosotros salimos campeones y subimos a primera vez. Da justo la coincidencia. Sí, mira, también ese es un tema bien curioso en realidad, porque, bueno, yo, a ver, desde el 2018, yo creo que desde el 2015, 2016 ya más o menos tenía la idea de todo esto, dejarlo refrendado en un libro. Pero como a Coquimbo le iba mal, tuvo varias campañas muy malas, yo como hincha también, en realidad, uno mismo se iba desmotivando. O sea, uno dejaba de escribir o dejaba de hacer cosas, decir, no es el momento para hacer esto porque los ánimos están muy bajos, o sea, como que ha perdido interés. Y claro, cuando fue el 2018, yo igual conocedor del fútbol y todo, me daba cuenta que esto, a inicio del 2018, con la llegada del nuevo entrenador, yo decía, esto tiene más futuro de lo que ha venido siendo en los últimos años. Y uno mismo se va motivando y ya ahí fui dándole forma para que el libro, ojalá, si Coquimbo subía, poder sacarlo en el periodo final, pues en diciembre. Van las dos cosas de la mano al final. Yo creo que si Coquimbo no sube, yo hubiese estado tan triste que ni siquiera hubiese tenido ganas de sacarlo, de hacerlo, lo dejo para después, me da lo mismo, no sé. Pero todo se fue juntando. O sea, al final, la historia de Coquimbo también siempre ha pasado así, por lo que he investigado. Hay un ambiente que se genera. Se genera como un ambiente y una mancomunión entre dirigentes, entre hinchas, entre jugadores. Y eso como que se siente. Siempre en Coquimbo ha pasado así las veces que ha subido. No se da por casualidad, siempre se genera como un vínculo muy estrecho entre todas estas entidades que te nombraba recién. Sí. ¿Sí? Sí, podemos pasar a ver las diapositivas, la presentación que tenemos. Sí, mira, ahí bueno, ese es un pequeño resumen que yo pongo ahí en el libro. Este es un diseño de Jorge Lewelyn, que es un diseñador también fanático coquimbano, que a mi modo de ver le quedó súper bonito, la ilustración y todo, donde se hace un poco un resumen de los primeros años de Coquimbo Unido. Hay una foto que se ve con la red y la pelota, ese es el gol del Canilla Díaz el año 62, aquí se ve lanzando la camiseta, los brasileños, este arquero que se ve aquí junto a Pocho Morales, es Juan Carlos Moreno, bueno, este es el hijo de don Francisco Sánchez Romoroso, y la foto que se ve abajo del público son los coquimbanos que llegaron ese año 62 a Santiago al partido frente a la Universidad Técnica. Pero más que remitirme en este momento a lo de Coquimbo Unido, a mí me interesa mucho contarle a la gente cómo fue naciendo esto. Entonces ahí en la diapositiva siguiente yo pongo una foto de un barco, de una fragata que es el Liffey, que era una fragata de la Majestad Británica, una fragata inglesa. ¿Y por qué este barco es tan importante? Porque este barco estuvo 30 años ahí en el puerto de Coquimbo,
porque ya el barco se puso viejo, dejó de recorrer los mares y se destinó ahí como pontón o barco almacén. Entonces era un barco que abastecía a los otros barcos del británicos. Y estuvo ahí 30 años en el puerto. Formaba parte del paisaje de Coquimbo ese barco. Y justamente es desde este barco, son los marinos que venían ahí, los marinos mercantes y las personas que trabajaban en ese barco, los que fueron teniendo un nexo con la gente de Coquimbo cada vez más fuerte. Entonces ellos se iban a la playa Changa, iban a los distintos lugares y empezaron con esto del fútbol y de jugar a la pelota, y eso fue llamando mucho la atención en Coquimbo y a la gente en general. Entonces, una vez que los coquimbanos ya aprendieron lo que fue el fútbol, se empezaron a enfrentar a estos marinos ingleses. Y ahí en la diapositiva siguiente yo pongo una foto del equipo. Antes de contar esta historia de esta foto en particular, Coquimbo se empieza a enfrentar con muchos barcos ingleses. Y los partidos siempre son muy, muy peleados. Los coquimbanos salieron en ese año aprendieron muy bien a jugar al fútbol. Y bueno, en 1913 produce el partido que catapulta la fama, por así decirlo, el fútbol coquimbano y que traspasa las fronteras de la región, que es este famoso partido con los marinos ingleses del Flora, donde Coquimbo Unido finalmente obtiene las camisetas aurinegras, que es lo que nosotros nos sentimos tan orgullosos de ganarlas en cancha. ¿Y por qué esto fue tan comentado y tan conocido? Porque fueron 5 partidos. A veces la gente piensa que fue un partido que ganó, no, fueron 5 partidos en un periodo de tiempo bastante extenso. Viaje entre medio de los ingleses que se fueron a Caldera, a Valparaíso, volvieron. Entonces, bueno, primer partido empate, segundo partido empate, tercer partido gana Coquimbo. Los ingleses tenían que irse, pero claro, esto no podía quedar así porque era la primera vez que perdían. Vuelven los ingleses, juegan en Coquimbo nuevamente en marzo de 1903, ganan los ingleses, entonces había quedado todo igualado, un empate para cada uno y un triunfo para cada uno. Y estos marinos ingleses venían con el rótulo, y lo que es bastante cierto porque está en la bitácora del barco que investigó un sociólogo quimbano que se llama Ricardo Bordones, que él investigó también sobre este tema, y venían con un invicto, ya habían jugado contra Peñarol de Uruguay, lo que mucha gente que lo escucha ahora y dice, no, esto debe ser mentira, es un mito, no es real, ¿cómo van a jugar con Peñarol? Y es real, o sea, está ahí, si uno va a los diarios de la época, uno busca la historia de Peñarol, compartieron con estos marinos ingleses, jugaron con ellos, venían efectivamente invictos, y se define que el día 4 de abril de 1913 jugara la gran final, que era entre estos marinos del Flora y el único equipo que le había ganado hasta el momento, que era Coquimbo. Y ese día, bueno, ahí está, por suerte, nosotros podemos ver la historia en el diario El Cóndor de Coquimbo. Está el diario de ese día, donde se anuncia el partido con gran fanfarria, miles de coquimbanos al estadio, se puso incluso un cerco de alambre para que la gente no entrara a la cancha. Muchas mujeres también se menciona durante el partido, era una fiesta más bien familiar, pero ya el partido había adquirido la característica de prácticamente ser un tema de vida o muerte, prácticamente que estaba en juego el orgullo de Coquimbo ante estos ingleses. Entonces, bueno, finalmente el partido Coquimbo lo gana, y ahí hay un historiador coquimbano que es Pedro Álvarez Pavés, que cuenta de manera muy, muy bonita este relato también, porque él se lo contó su abuelo, y finalmente por el triunfo que obtienen los coquimbanos, los ingleses, en honor al deporte y a la ética deportiva, etcétera, le ofrecen las camisetas, le traspasan las camisetas aurinegras al cónsul de Inglaterra, que estaba en Coquimbo, y él se las pasa al capitán de Coquimbo, que era Alfredo Steele. Y desde ese momento se comienzan a usar las camisetas amarilla-negra. Después surge el Club Alianza, que también la ocupa, y
a fines de agosto del mismo año, de 1903, ahí en la diapositiva, en la foto siguiente, podemos ver las primeras fotos de un partido de Coquimbo Unido. Esto fue en agosto de 1903. Esto es la revista Pluma y Lápiz, que hace un reportaje súper completo de esa visita, de ese partido. Nombra el partido anterior que Coquimbo le había ganado a los ingleses, nombra el tipo de fútbol que tienen los coquimbanos, que era muy llamativo para la época por el hecho de que pareciera que estos jugadores de Coquimbo ya venían con mucha experiencia. Hablan de una forma bien divertida para este tiempo, que se refiere como a las combinaciones que hacían, a los juegos de cabeza. O sea, tenían como un trabajo en equipo que tenía ya una lógica, no era como pegarle para adelante, nomás que seguramente todavía no estaba tan afiatado en otro equipo. Coquimbo ya venía varios años jugando fútbol, y en lo administrativo ya se había creado la Asociación de Fútbol de Coquimbo, que es la segunda asociación más antigua de Chile después de la de Valparaíso. Entonces ya venía súper bien armado el cuadro. Bueno, Coquimbo gana esos partidos que juegan ahí en el Parque Cousiño, que es el actual Parque O'Higgins. Como ustedes pueden ver, la foto no se distingue tanto, pero se ve harta gente. Está lleno el recinto. Están al borde borde de la cancha los jugadores de Santiago de blanco y Coquimbo amarillo-negro. Y bueno, esos son los inicios del fútbol coquimbano, y ahí adquiere mucha efervescencia. De hecho, cuando llegan estos jugadores, era tal la importancia que tenía el fútbol acá en Coquimbo en esos años, y eran tan famosos estos jugadores, que cuando ellos llegan, bueno, ellos terminan estos partidos, van a Valparaíso, toman un barco, llegan a Coquimbo por estos días, como el 3, 4 de septiembre, por ahí llegan a Coquimbo. Y bueno, yo escribí una nota un día para el diario con respecto a la ciudad embanderada, porque nosotros estamos acostumbrados a ver la ciudad con bandera de Coquimbo, etcétera, y cuando llegan estos coquimbanos triunfadores esa vez en septiembre de 1903, se pide un permiso a las autoridades para llenar las calles de bandera chilena en esa época, para recibirlo. Entonces, la gente sale a las calles, los recibe, incluso hasta con fuegos artificiales, dicen, con cometas al cielo. Se llena el puerto, está una banda, ¿cómo se llama? Como los Mena, los recibe también ahí cuando llegan, y les lanzan flores. O sea, eran verdaderos héroes. Los recibieron como verdaderos héroes, y eso revela la importancia que tenía para Coquimbo el fútbol, que tenían para Coquimbo estos jugadores, y creo yo que felizmente esa unión que hay, ese orgullo, no se ha perdido todavía. Sigue existiendo un poco esa cercanía, esa identidad, porque uno podría preguntarse por qué tanto fanatismo, por qué lo recibimos con tanto, pero en ese momento era un orgullo para toda la ciudad, y desde ahí Coquimbo siempre fue un protagonista. Yo diría que hasta 1920 aproximadamente fue un protagonista en la historia del fútbol chileno. Y eso es lo que a mí siempre me gusta rescatar, porque a veces ahora Coquimbo, bueno, Santiago y todo agarró tanto protagonismo, Valparaíso, etcétera, y Coquimbo se fue quedando más abajo. De hecho, entró tarde al fútbol profesional Coquimbo, entra primero La Serena, pero los primeros años, los primeros 20, 25 años, Coquimbo fue un protagonista absoluto del fútbol chileno. Ahí en la imagen siguiente yo pongo una foto que revela un poco lo que era Coquimbo. Esa era una selección de fútbol de Coquimbo del año 19, y la pongo porque ahí hay jugadores muy destacados, que incluso hay 2 que fueron seleccionados chilenos en la primera Copa América que juega Chile el año 1916 en Argentina, y los 2 coquimbanos que van a esa Copa América, que son Ángel Báez y Enrique Salazar, son los autores de los únicos 2 goles de Chile. O sea, el primer gol de Chile en una Copa América fue un coquimbano, y el segundo también. Entonces, esas cosas nosotros tenemos que valorarlas, fueron importantes en su momento,
Y bueno, es un partido que pierde Chile con Argentina, 6-1, hace el gol Ángel Báez, que era coquimbano, y después empata 1-1 con Brasil, un gol de Enrique Salazar. Los dos eran goleadores, muy destacados, conocidos en Santiago, cada vez que jugaban esperaban a estos jugadores. Y ahí también hay otros jugadores también que fueron seleccionados chilenos, ese que se ve como con un gorrito de blanco, así que parece como estilo panadero. También fue seleccionado chileno en 2 sudamericanos. Está también Lewelyn, que también fue seleccionado chileno. Entonces, en esos años realmente era bastante poderoso el fútbol coquimbano. Y a partir de todo esto, yo pongo ahí en la siguiente imagen. En la siguiente imagen ahí. Bueno, esto es unos partidos que Coquimbo juega. El principal rival que tenía Coquimbo en esos años era Santiago, pero el clásico, el partido más destacado que había, que la gente esperaba, era con Valparaíso. Y esta es una de las pocas fotos que hay, esto de la revista Sucesos de 1915, me parece, si mal no recuerdo. Y ahí hay una foto de la gente del estadio, hay un partido entre la Liga de Coquimbo y Valparaíso, que fue el primer partido de ciudades lejanas que se jugó en Chile, porque el primer partido fue Santiago-Valparaíso, pero de ciudades lejanas fue en 1896, jugaron la primera vez Coquimbo y Valparaíso en Valparaíso. Y después vienen para acá la gente de Valparaíso y juegan un partido en La Pampilla, y también hay un relato en el diario me parece que en La Unión de Valparaíso, donde se cuentan todos los detalles de ese partido, y también es muy, muy revelador porque juegan, curiosamente, juegan justo el 18 de septiembre y juegan en La Pampilla, y La Pampilla estaba llena de gente, llena de añañucas, de gente haciendo fonda. Entonces es muy bonito también ese relato porque lo describen muy, muy bien lo que era el entorno, y dicen, me acuerdo que en el relato dice que era impactante el golpe de vista que le provocaba a la gente de Valparaíso ver los cerros llenos de gente. Bueno, y después cuenta que después del partido los jugadores se van a la fonda, etcétera. Pero son también esos datos los que a mí por lo menos me van haciendo querer mucho lo que es la historia de Coquimbo, porque se va mezclando sí o sí con lo que es la identidad de la gente. O sea, en ese partido se junta lo que es Coquimbo, el equipo, los colores aurinegros, la Pampilla, etcétera. Entonces, ahí vemos como siempre esto ha estado muy entrelazado, los colores y la comunidad en general. Y a partir de este éxito que tuvo el fútbol coquimbano en los inicios, ahí en la diapositiva siguiente yo muestro algunos equipos que esto mucha gente no lo sabe, y a mí me gusta comentarlo también por lo mismo. Desde que Coquimbo le gana a los ingleses en 1903, el fútbol coquimbano, como lo dije recién, adquiere mucho protagonismo y mucha popularidad. Y también pasa que en esos años, a fines del siglo XVIII, comienzo del XIX, a fines del XIX, comienzos del XX, bueno, existe el auge del salitre, de la minería, y muchos coquimbanos emigran a distintas ciudades, sobre todo del norte. Y eso hace que se vayan. Era tan fuerte la identidad que tenían estas personas, las personas que vivían en Coquimbo, que cuando se van, se llevan, por así decirlo, sus colores, se llevan Coquimbo Unido, se llevan sus camisetas o sus colores en esos tiempos, y van creando equipos en distintas localidades del norte de Chile. Y es increíble ver cómo hay más de 4 o 5 equipos en el norte de Chile y que fueron importantes. O sea, en Antofagasta en 1914 se creó la Unión Antofagasta, en Chuquicamata, perdón, en la Unión Coquimbo se creó en Antofagasta en 1914, en 1921 se crea la Unión Coquimbo de Chuquicamata, se crea la Unión Coquimbo de María Elena, y todo taurinegro. Se crea la Unión Coquimbo de Chañaral, y en Santiago, en 1900, también había una Unión Coquimbo. Y yo justamente ayer veía una revista que decía como una ironía, que era un equipo se había puesto el nombre Coquimbo y decía como mucho nombre para tan poco equipo. O sea, era tan esto de llamarse Coquimbo atraía como la idea de que era bueno para el fútbol.
Entonces, bueno, eso revela que el fútbol coquimbano se fue expandiendo por el norte de Chile y también revela la emigración que hubo desde la ciudad, producto del trabajo a las distintas localidades mineras. Bueno, esto termina o por ahí por 1915, 1918, hay un declive en todo el tema del salitre y de la minería, y muchos de esos coquimbanos vuelven con mucha situación de pobreza y se instalan en algunos sectores de Coquimbo y se crean ollas. La olla del pobre se llamaba, para ayudar a las personas que venían de vuelta de esta migración. Y bueno, también es curioso encontrarse con un Coquimbo que existió en el sur, que es el Coquimbo Crab, de la localidad de Penco. También creado por ahí por 1920, de una persona que había estado en Coquimbo y va recorriendo Chile y se instala en la azucarera de Viña del Mar, que era una refinadora de azúcar de Viña del Mar, que había instalado una sede en Penco. Y ahí él crea un equipo y dice que el mejor fútbol que había visto había sido en Coquimbo y que al nombre hay que ponerle Coquimbo, etc. Y ahí se crea el Coquimbo Crab, que estuvo por muchos años en la liga regional del Gran Biobío, donde hay el club Lota, Fernández Vial, etcétera, otros clubes que fueron después saliendo, pero en general estos equipos Coquimbo que surgieron no fueron pasajeros, muchos se quedaron por largo tiempo. Esta Unión Coquimbo de Chuquicamata, hoy día lo ponía yo en el diario El Día, en una crónica ahí, contaba que viajaban a Bolivia, jugaron con la selección de La Paz, que casi era la selección de Bolivia, porque en el estadio estaba el presidente Hernando Siles, que ahora el estadio de Bolivia se llama así, el estadio principal, pero en ese partido que jugaron estos jugadores de Unión Coquimbo de Chuqui con los de la selección de La Paz, estaba presente en el estadio presidente del país. Entonces uno también se da cuenta de la importancia que tenían este tipo de eventos y la importancia que tenían estos equipos. Bueno, ahí ya empezamos ahí con la parte del libro mismo. Antes de entrar en Coquimbo Unido, es importante decir que desde este auge que tuvo el fútbol coquimbano como hasta 1920, de ahí empieza un lento declive, por así decirlo, más que nada por el profesionalismo o la cantidad de clubes que empezaron a aparecer en distintos lugares de Chile, sobre todo en Santiago. Aparece Colo-Colo, aparece Magallanes, Santiago Nacional, etcétera. Bueno, vimos Wander, y con mucho poderío y con mucha posibilidad de jugar partidos con equipos argentinos. Entonces el fútbol coquimbano como que se va quedando un poco, y el último grande, por así decirlo, del fútbol amateur en esos años fue el Sander, que incluso lo invitaron a jugar con Colo-Colo por ahí a finales de los años 20, era un equipo respetado, pero de ahí empieza a perder importancia y Coquimbo se empieza como a meter en su propia región, empieza a jugar partido acá, provincial, etcétera, y este roce que tenía con los ingleses o con equipos de otras ciudades lo empieza a perder, y yo creo que ese factor competitivo, porque en Santiago parte la liga profesional el 33, parte el fútbol profesional, y ahí ya los equipos van adquiriendo otro roce competitivo y Coquimbo ahí se va quedando atrás. Y pues pasa ahí que incluso La Serena, que nosotros le llevábamos años luz en todo lo que era el desarrollo del fútbol, empieza a ganar terreno, y yo cuento esto porque esto también tiene que ver con las ganas de crear un equipo en Coquimbo. La gente de Serena había tenido unos campeonatos provinciales, o sea, campeonatos nacionales, donde había logrado mucho éxito, y la rivalidad entre las dos ciudades siempre existió. Entonces, cuando ellos empiezan también a crear el equipo, aquí también nos motivamos con crear un equipo, y a fines del 55, un equipo que se llamaba el Coquimbo Ferroviarios, fueron los primeros en postular, los primeros que tuvieron la idea de postular al fútbol profesional.
Coquimbo Ferroviario, a fines del 55, inicio del 56, se postulan, vienen de hecho los dirigentes para acá, yo ahí ya esa parte ya la cuento en el libro, vienen dirigentes de Santiago, se reúnen aquí y le dicen, no, tranquilo, mira, vamos a ver, yo creo que sí, etcétera. Y finalmente, ese año 56, terminan aceptando a La Serena y Coquimbo queda afuera, entonces la gente queda... Y ahí la rivalidad también va creciendo, entonces... A mí me gusta contar estas cosas porque a veces dicen, oye, ¿por qué tanta rivalidad? Y al final toda la historia está marcada con distintas cosas. Y a Coquimbo siempre le costó, en el fondo. Y le dicen a Coquimbo, a los dirigentes del Coquimbo Ferroviario, no, pero tranquilo, al año siguiente, sí o sí, ustedes entran. Y viene el año 57 y prácticamente que a Coquimbo ni lo pescan. No, más adelante, después, y queda afuera del mapa. Y un año más. Entonces, y La Serena ya estaba creciendo y todo el tema. Y ya al año siguiente, con todo este tema de las dos postulaciones rechazadas, se vio mucha desazón, por así decirlo, mucha tristeza en el sentido de que, pucha, ¿por qué no podemos nosotros, Coquimbo, tener un equipo en el fútbol profesional? Y ahí aparece la figura del doctor Piuj, que fue muy, muy importante. Y a propósito de lo que comentaban al principio ustedes, él era una persona que venía de afuera de Coquimbo, pero que se encariña mucho con la ciudad. Él venía de Valparaíso, tenía un pasado también inglés, su familia, etcétera. Era un médico traumatólogo que llega a cargo de hacerse cargo de la dirección del Hospital Traumatológico de Coquimbo. Y el doctor Piuj se encariña mucho con la ciudad y hizo lo que le faltaba a Coquimbo, porque teníamos las ganas, teníamos la motivación, etcétera, pero no existía como el profesionalismo para hacer las cosas. Entonces, todo se iba haciendo así nomás, como que ojalá me acepten y conversaciones por aquí y por allá, pero nada se hacía como de forma profesional al 100%. Entonces, ahí cuando llega el doctor Piuj, logra armar una estructura que, bueno, primero que todo tiene que ser una estructura legal, y ahí se hace una asamblea el día 3 de enero del año 58, que es para mí el día donde Coquimbo Unido nace. Ese día se juntan en la municipalidad de Coquimbo, los socios, se llama por el diario, una reunión, están los diarios de la época, todo, y se llama una reunión para conformar un club. Y bueno, llega una cantidad de gente inmensa, mucha gente, la gente quedó afuera del salón de reuniones, asisten todos los estamentos, comerciantes, profesionales, de todos los rubros de la economía, por así decirlo, o de distintas clases sociales. Y al día siguiente, en el diario aparece: formado club en Coquimbo, llevará el nombre de Club Deportes Coquimbo Unido. Entonces ahí nace, ahí le ponen el nombre, ahí nace el club, eligen a un directorio para su inscripción y se forma esta asamblea de socios. El primer presidente fue un señor que se llamó Leopoldo Julio y duró un periodo breve en el cargo, y esta asamblea de socios que se hace el 3 de enero, después se aprueban los estatutos el 11 de julio. Por eso a veces tanta confusiones con la fecha de fundación de Coquimbo, etc. Y estos estatutos del 11 de julio se llevan a una escritura pública al 30 de agosto, que es lo que se considera como la fecha de fundación del club. Y esa fecha porque es la fecha más legal, por así decirlo, donde se reduce a escritura pública, se deja establecido que hay un club de fútbol y todo. Y recién el año siguiente, en mayo del 59, al club le dan la personalidad jurídica como corporación. Entonces ahí ya entra totalmente 100% la legalidad, pero en ese año ya Coquimbo estaba jugando. Y bueno, y el doctor Piuj fue muy importante porque todo esto fue también parte de él, y hay que pensar que para hacer todas estas cosas hay que gastar plata, hay que viajar. Después de armar el equipo, tiene que ir a reuniones con dirigentes de la Asociación Central para que Coquimbo lo acepten. Todavía Coquimbo no estaba aceptado en el fútbol profesional.
Entonces, en febrero del año 59, el 7 de febrero de 1959, en una reunión muy extensa en la Asociación Central de Fútbol, a Coquimbo finalmente lo aceptan en el fútbol profesional. Y eso fue en la madrugada, fue como a las 3 de la mañana, y el diario del mismo 7 de febrero, pone, que está ahí en la foto, ese diario que dice ingresó Coquimbo, es el diario del 7 de febrero. O sea, el mismo día, a las 3 de la mañana, la prueban, los llaman de Santiago, todo, y ponen ese titular a la mañana siguiente. Y aquí en Coquimbo fue celebración, fue fiesta, hicieron una reunión ahí en la plaza, con el doctor Pius, con autoridades, con el alcalde, etcétera. Uno no se imagina a veces tanto, pero hubo una caravana de autos, la gente salió a las calles, hubo una caravana que recorrió todo el centro de Coquimbo, al final de la caravana habló el doctor Pius, un montón de gente. O sea, esto era un evento masivo y muy esperado. Bueno, y ahí después de eso ya viene lo que es la conformación del equipo. Y ahí nuevamente Coquimbo desde que parte, yo lo pongo en el libro, la primera reunión que hacen, donde se ven las finanzas del club y todo, Coquimbo ya tenía un déficit de 1 millón de pesos. En la primera reunión todavía ni siquiera había jugado un partido y ya estaban con déficit, porque todo lo que habían gastado antes para lograr este objetivo era plata que ellos mismos iban poniendo, etcétera. Entonces parte con un déficit, y la historia de Coquimbo Unido en su inicio y hasta largos años, yo diría que en los años 90 recién Coquimbo Unido logra afirmarse económicamente, pero antes siempre fue sostenido con aportes de gente, empresarios de Coquimbo, pero también de la gente. O sea, se hacían muchas rifas, muchos concursos, sorteos, cenas bailables, de todo para juntar los dineros para mantener al club. Y claro, en esos años existía la primera división y la segunda división. Y ahí Coquimbo ingresa a la segunda división. Y parte con un partido frente a Santiago Morning. El 19 de abril de 1959 Coquimbo juega el primer partido. Y ahí ya, bueno, se trae un entrenador que es Santiago Salfate, que tenía cierta experiencia, logra mantener el equipo en la segunda división de manera bastante razonable, puesto en buenos puestos, y 61, 59, 60, 61, Coquimbo está ahí más o menos en la medianía de la tabla, etc. Y el año 62 es cuando se produce el primer gran logro del equipo profesional, que es el ascenso frente a la Universidad Técnica en diciembre del año 62. Ahí Coquimbo Unido logra el anhelado primer título, el anhelado primer triunfo, y es la figura de Canilla Díaz la que queda ahí en el recuerdo, que este delantero coquimbano, humilde, pero con mucha garra, con mucha intensidad, muy querido por la gente, nacido ahí en pleno centro de Coquimbo. Entonces la gente lo quería mucho, y fue él además el que hace el gol. Entonces él quedó ahí como un mito, una leyenda permanente. Y yo siempre cuento que la historia de Coquimbo ha sido difícil, siempre sufrida, siempre apenas. Y este gol que hace el Canilla Díaz, Coquimbo gana 1-0 ese partido, el partido final. Bueno, más de 4.000, 5.000 coquimbanos viajaron a Santiago en camión, en distintas cosas, más de 9 horas viajaron, y hace el gol el Canilla Díaz, y el gol traspasa, es un gol tan sufrido, por así decirlo, que ni siquiera alcanza a tocar la red, traspasa por solo centímetros la línea de meta. Y el arquero, hay una foto que yo la pongo en el libro, el arquero se ve como la alcanza a sacar desde atrás de la línea, y felizmente el árbitro cobra gol, y me contaba Alfonso Morales, que era el capitán de ese equipo, que ellos vieron el gol y se fueron todos a abrazar, y para que no se le ocurriera al árbitro no cobrar el gol. O sea, salió el Canilla Díaz corriendo, todos a felicitarlo, a abrazar, y gol, y listo. Y después fue defenderse, y bueno, pero esa fue la primera gran alegría.
Y ahí ya, bueno, en la siguiente imagen, ahí Coquimbo ya sube a primera división. Y lo que pasó en el año 63 fue como también muy recordado por la gente, porque aquí se esperaba mucho que viniera, por ejemplo, Colo-Colo. Era como un sueño, porque Colo-Colo jugaba, había que ir a verlo a Serena, había que ver a la U, a la Católica en la Serena. Entonces ver a Colo-Colo aquí, ver a la U, era un sueño, y la gente de Coquimbo pudo disfrutar ese año de la presencia de estos equipos, con jugadores muy destacados que habían estado en el Mundial del 62. Y bueno, y esto también hace que el estadio tengan que arreglarlo, refaccionarlo para recibir a esta visita. El estadio siempre fue muy, muy pobre, muy humilde. Los camarines, toda esa zona fuera extremadamente humilde. Pero Coquimbo Unido logra estar 3 años en primera división, haciendo campañas bastante, bueno, las dos primeras, 63, 64, son campañas bastante buenas, con un entrenador que se llamó Francisco Paco Molina, que también era amigo del doctor Piuj y tenía la curiosidad de que entrenaba y jugaba también. Era un delantero que cuando se requería, él también entraba a la cancha. Y el año 65, Coquimbo desciende a segunda división con una campaña pero terriblemente mala. Gana un solo partido de 34 y tiene 9 puntos, una cosa así mala. Bajó como 5 o 6 fechas antes de que terminara el torneo. Y ahí Coquimbo al año siguiente casi sube, el año 66, pero después ya empieza como una debacle así bastante prolongada, como una especie de desánimo con el equipo. Ahí tú ves la imagen que dice: subsistirá Coquimbo Unido. Dicen una comisión para salvar a Coquimbo Unido se formó anoche. A fines de los años 60, el club estaba muy, muy cerca de desaparecer. Nadie quería hacerse cargo del club, era un costo que nadie quería asumir. Entonces la gente fue un poco abandonando al equipo en esos años, y estuvo muy cerca de desaparecer. Incluso hay una revista de Santiago, que me parece que es la revista Coligol, que traen a un periodista para acá porque está muy fuerte el rumor de que Coquimbo y La Serena se iban a unir. Y hacen una nota sobre eso, que era muy probable que los dos equipos se unieran. Eso fue el año 68. Hay reuniones, etcétera. Pero el mismo periodista en la nota percibe que la unión es imposible. Él mismo anota ahí que son dos ciudades muy distintas, que tienen características muy distintas, y que él se entrevistó, incluso pone ahí en la nota la entrevista que le hace a la gente en la calle, y se da cuenta que es imposible esa unión, que son como el agua y el aceite, y no, pues eso, claro, a la gente de Santiago que no conoce, como dicen, ¿y por qué no se unen? Sí. Pero claro, al estar aquí se dan cuenta que esa unión es imposible. Y esos fueron años muy, muy malos de Coquimbo Unido, los años 70, inicio de los años 70, y el año 74 es el año más terrible que tuvo Coquimbo Unido, porque imagínense, después de tanto luchar por tener un club por tener primero un club en el profesionalismo, luego en primera división, aguantar el club por tantos años, el año 74 Coquimbo Unido pierde un partido frente a Malleco Unido en el Estadio Santa Laura, lo que significó en ese momento que Coquimbo Unido descendiera de división. O sea, tuvieron el último lugar de la segunda división, pero en esos años no existía una división más baja. Entonces se llamaba que el equipo volvía a su asociación de origen, o sea, como que volvía al fútbol amateur. Y ahí Coquimbo el año 74 vuelve al fútbol amateur. Ya no podía estar más bajo, ya no podía haber más desánimo. Y el año 75 tiene que jugar partido amistoso. Felizmente el equipo siguió funcionando, la institución, y juega un partido amistoso con distintos equipos de acá de la zona. También viene una selección chilena juvenil a jugar partido amistoso, pero era algo triste, por así decirlo, porque nos habían sacado absolutamente del fútbol profesional, estábamos ahí en el fútbol amateur.
y gracias a las gestiones del alcalde de Coquimbo, que era Alfonso Juan Oliver, y aquí aparece la figura de Gustavo Camelio, que era otra persona de afuera de Coquimbo, que llegó a Coquimbo y se encariña también con los colores de la institución, y lo que logra hacer Gustavo Camelio y Alfonso Juan Oliver, que era el alcalde de la comuna, es postular nuevamente a Coquimbo. Felizmente en esos años no había que ganar partidos y ascender nuevamente, porque eso ahora pasan equipos que han estado largos años en la tercera división, etcétera, sin la posibilidad de ascender. Esa vez había que postular, pero los dirigentes de la Asociación Central de Fútbol le decían, pero ¿y cómo se va a mantener Coquimbo si es un equipo que está la pobreza, no tiene recursos, ¿cómo lo van a hacer? No, pero es que ahora tenemos el aval de un empresario, que es Gustavo Camelio, que es un empresario pesquero de muchos recursos, que llegó a Coquimbo, y él se va a hacer cargo del club. Y felizmente le cree en esa situación, y Gustavo Camelio asumió el año... Coquimbo Unido lo acepta nuevamente en el fútbol profesional y vuelve a ingresar a la segunda división el año 76, y ahí es la figura de Gustavo Camelio la que hace renacer al equipo desde la ceniza. Él toma el mando del club, el control, es el presidente del equipo, y prácticamente todos los gastos que se hacían en el club eran a cargo de su empresa. Y él gastó mucho dinero, incluso más de lo que me lo ha contado su familia, etcétera, más de lo que tenía en Coquimbo Unido. O sea, la empresa era prácticamente para Coquimbo Unido, terminó viviendo, puso más de lo que había sin tener que hacerlo. Y entonces se fue encariñando mucho con el club, y ahí surge también otro antecedente, que Coquimbo Unido es uno de los primeros equipos en el fútbol chileno que empieza a tener publicidad en su camiseta. El año 76 antes no se usaba eso. Entonces, como la pesquera Camelio asume el control de la institución, ahí al año 76 se puede, quizás la diapositiva siguiente, no sé si estará, no me acuerdo. Sí. Me parece que no aparece ahí en la foto, pero ahí en el libro aparecen algunas fotos donde ya se ve que dice pesquera Camelio acá, y eso es una de las primeras instituciones que tuvo publicidad en su camiseta. Y yo hablaba con algunos jugadores y el nivel pasó a ser tan alto que empezó a gastar tanta plata este dirigente. Me lo contaban jugadores que estuvieron en esos años, que viajaban en buses de primera categoría. El año 76 llegaban a hoteles de primer nivel. Ellos estaban sorprendidos porque en las comidas, por ejemplo, en los hoteles, cuando iban a partido a Santiago, ellos elegían como del menú, la comida, era así como casi a destajo ese año 76. Y fue tanto que al final, bueno, obviamente los números no daban, ya se estaba gastando más de lo necesario, y Gustavo Camelio deja la presidencia del club, sigue como dirigente, pero ahí asume Miguel Bauzá, me parece que fue ese año, y tuvo la suerte Coquimbo no la suerte, el equipo que había armado Gustavo Camelio, con muchas figuras del fútbol nacional, Nelson Vázquez, Claudio Gallego, etcétera. El año 76 le va bien, pero al año siguiente logra ascender Coquimbo, el 77, con muchas figuras que había traído justamente unos paraguayos, un buen arquero, etcétera. Logra ascender Coquimbo. Y se da también esta mancomunión entre dirigentes, hinchadas, jugadores, que es lo que pasó ahora. Y ahí el año 77 Coquimbo asciende, y el año siguiente unos dirigentes, bueno, llegan estos brasileños que marcaron una época en Coquimbo Unido, que fueron Torino, Bené y Limiña, y Torino y Bené llegan de casualidad a Coquimbo. A veces se piensa que los trajeron, que bien que trajeron a estos jugadores, que buen ojo tuvieron, etcétera. Y no, fue casualidad, llegaron a probarse a Coquimbo Unido, nadie los conocía, Torino venía un poco lesionado, y al final fue como, bueno, dejémoslo, a ver, probemos y todo. Y al final resulta que terminaron siendo jugadores muy recordados, y al año 79 estos dos brasileños se completan, por así
decirlo, con Liminha. Y ahí arman este trío de brasileños, y la historia de Liminha también es súper curiosa porque lo van a buscar, un grupo de dirigentes va a Brasil y va a buscar a un brasileño que sea bueno, que logre estar con estos otros dos brasileños y armar un equipo interesante. Pero ahí reconocen los mismos dirigentes que fueron a Río de Janeiro, etcétera, y se dedicaron casi puro a carretear todos los días, no iban a ver partidos, estuvieron paseando por las playas, etcétera. Y desde Coquimbo lo llamaba Miguel Bauzá, que era el presidente, y cómo les va, tienen al jugador y todo, no, Miguel, no tenemos nada, todavía no tenemos, y ellos ni ahí casi con el jugador, están en otra. Entonces ya como sintieron de aquí la presión, empezaron a hacer algunos contactos y le dicen, hay un brasileño que es bueno, que no tiene equipo, y llaman a Elías Figueroa y le preguntan, oye, nos están recomendando a un tal Liminha. Le dicen, sí, el mismo Liminha que yo conozco es espectacular. Y ya, sin haberlo visto, sin saber cómo estaba, nada, llega Liminha a Coquimbo. Incluso Miguel Bauzá cuenta una anécdota que le preguntó, porque los dirigentes que viajaron contaron que ellos lo habían hablado con él, lo habían visto y todo. Entonces cuando llega aquí Liminha, le preguntan, ¿y cómo es Liminha? Y los dirigentes que habían viajado ni siquiera sabían si era negro, si era blanco, si cómo tenía el pelo, si era rubio, no sé, no conocían ninguna característica de él. Entonces, al final fue suerte nomás. Fue suerte, llega este jugador, era muy talentoso y se acopla muy bien con los otros dos brasileños. Y ahí ese año 79, Coquimbo arma en general un equipo muy bueno que da mucha alegría a la ciudad y también a otras ciudades, porque estos brasileños eran muy llamativos, porque inventaron en Chile, o pusieron la novedad acá en Chile de celebrar después de cada gol bailando samba. Entonces eso era muy novedoso en Santiago, en distintos lugares, lo vivían con mucha alegría, casi como con burla. Hay una imagen donde Liminha le hace un gol a un arquero de Católica, así como de globito, y se pone a bailar y el arquero le pega un codazo, lo empuja y él se va a bailar al córner. Sigue bailando, se va a bailar al córner. Lo disfrutaban así, con alegría. Y esa época fue muy, muy recordada. Y ahí como hasta la fecha 15, Liminha era el goleador del campeonato. Finalmente terminó siendo Caselli por 2 goles sobre Liminha. Pero las primeras 15, 16 fechas Coquimbo era serio candidato al título. Y seguramente lo otro que se decía de estos brasileños es que eran un poco desordenados, que les gustaba la fiesta, el carrete, la noche, que eran muy buenos, pero que muchas veces no entrenaban. Entonces el campeonato era muy largo y la segunda rueda el equipo fue así, pero en picada total. Y perdió muchos partidos seguidos, etcétera. Y así todo, por lo bien que le había ido en la primera parte, ese año terminó sexto en el campeonato. Pero bueno, al final la gente obviamente se quedó con el recuerdo de toda esta primera parte del torneo, de la alegría, porque era realmente muy, muy llamativo. Era como ver no sé, como ver antiguamente un partido entre Brasil y Venezuela, donde se veía tanta superioridad. Coquimbo ganaba 4-0, iba de visita, ganaba 3-0, llegaba acá, ganaba 5-1, no sé, era todo así, alegría, fiesta, cosa que nunca había pasado acá, pues siempre había sido apenas todo, siempre todo fue apenas. Entonces, esos años fueron de mucha alegría, y es cierto que en los entrenamientos no era raro encontrar 4.000, 5.000 personas en los entrenamientos. Entonces, al partido quedaba gente afuera, tenían que poner unas ramplas de camión en algunos lugares para que la gente se instalara. Y bueno, ahí ese año se va Torino y Venea a finales de ese año, y queda Liminha solamente el 80. Y ahí también Coquimbo baja mucho su nivel y desciende a finales de ese año. Y ahí ya en los años 80, en la diapositiva siguiente, en los años
En los años 80 Coquimbo tiene como una campaña muy irregular. El año 84 asciende a primera división en una liguilla que se juega en Serena. Ascienden juntos, por única vez pasó eso que ascendieron juntos Coquimbo Unido y La Serena, y los dos duraron un solo año, el 84 solamente, y bajaron los dos al mismo año. Y de ahí ya Coquimbo nuevamente trató de volver a subir, 86, 87, hasta llegar al año 90, que viene cuando José Zulantay toma el equipo, que lo venía comandando Ramón Climent, pero en la mitad del torneo aparece José Zulantay, toma el equipo, hace algunos cambios, y el equipo empieza a ir hacia arriba, y finalmente en un partido que es muy recordado acá en Coquimbo por lo difícil que fue, por lo complicado, logra el ascenso frente a Antofagasta. Un 11 de enero de 1991 fue ese partido a las 9 de la noche. Coquimbo logra ese ascenso, un partido que iba ganando 2-0, terminan empatan a 2, y ahí ya el nerviosismo y todo nuevamente, no vamos a poder subir. Y bueno, Juan Carlos Araya, que fue el autor de los 3 goles en esa jornada, marcó el 3-2, y ahí ya se desató la fiesta, y ese año 91 fue el año más feliz que tuvo Coquimbo Unido. Fue el año de mayores victorias. Fue increíble lo que pasó ese año, porque ese año Coquimbo el 11 de enero sube a primera división, hace un campeonato increíble, ese año 91, en la primera rueda Coquimbo es el primero, y logra una regularidad que no había tenido nunca Coquimbo. Logra permanecer en los primeros lugares y disputarle el título a Colo-Colo. Aquí mismo en Coquimbo, Colo-Colo no le pudo ganar ese año a Coquimbo, empataron a 0 acá, a un Colo-Colo que era campeón de Copa Libertadores de América. Ese año, el 5 de junio del 91, Colo-Colo sale campeón de Copa Libertadores de América, y con ese Colo-Colo, con ese equipo, Coquimbo disputó ese título. Entonces, era un equipo muy, muy bueno, con jugadores locales, jugadores picados que le decían, que venían de otros equipos sin grandes campañas, pero aquí José Solantay los logró enrielar a todos, y logra Coquimbo ese segundo puesto que le da la clasificación a la Copa Libertadores en un partido en El Salvador. Y bueno, y ahí ya viene Copa Libertadores y todos esos años. Claro, fueron 17 años en primera, marcados por Claro, el hito del subcampeonato y lo que es la Copa Libertadores. Un claro. hito muy importante para nuestro club. Después viene Sí, otro pues hito. ahí viene, claro, la Copa Libertadores con los argentinos, que fue una Copa Libertadores con rivales muy, muy difíciles. San Lorenzo y Newell's Old Boys. Ese fue el Newell's Old Boys de Marcelo Bielsa, que ahí aparece en la foto con José Zulantay, justamente para esa Copa Libertadores, en unas cabañas en la Herradura, en tiempos que Marcelo Bielsa accedía a dar entrevistas todavía. O sea, fue una entrevista que le hizo el diario El Día, y se sacan la foto y todo. Y bueno, y curiosamente, también es en esa, bueno, esto no tiene que ver con Coquimbo Unido, pero es en esa Copa Libertadores donde el presidente, donde Harold May Nichol, que era dirigente de la Universidad Católica, que estaba en el mismo grupo de Coquimbo, conoce a Marcelo Bielsa, y desde ahí entablan amistad, y finalmente lo termina trayendo a la selección chilena. Pero ahí a Coquimbo no le fue bien en Copa Libertadores, perdió los partidos con los argentinos, pero fue un rival bastante digno. Le ganó a la Católica acá, con 3 goles de Pedro González. Colo-Colo prácticamente no le podía ganar a ese equipo de José Zulantay, pero con los rivales argentinos fue muy difícil. El equipo, imagínate que ese año Newell's Old Boys llegó a la final de la Copa Libertadores, esa misma temporada. O sea, en el grupo de Coquimbo estaba el campeón vigente de Copa Libertadores, que era Colo-Colo, y el equipo que ese año llegó a la final de Copa Libertadores, que fue Newell's Old Boys. Entonces, el nivel era altísimo, y creo que Coquimbo, si bien obtuvo pocos puntos, estuvo a la altura del desafío. No, nadie podría decir que fue humillado, estuvo a la altura de la competencia. Y ahí ya después de eso vienen años bastante irregulares.
Coquimbo en muchos años en los últimos puestos, en liguillas de promoción, salvándose al final de no descender a la segunda división con estas liguillas que se hacían antiguamente. Y ahí tuvimos siempre entre la medianía de la tabla y para abajo, y algún año un poco más arriba, pero fueron 17 años que Coquimbo estuvo, los años más extensos que ha estado Coquimbo Unido en primera división. Coquimbo es ahí desde el año 90 donde Coquimbo Unido pasa a ser un equipo de primera división. Antiguamente no podríamos decir que Coquimbo Unido era un equipo de primera división. Coquimbo Unido había estado en primera división un par de años, pero no era un equipo que acostumbraba a estar en primera división. Y es efectivamente ahí en los años 90 donde ya se consolida como una institución de primera división y finalmente llegamos a este otro hito que es el del 2005, donde se logra esta final con Unión Española, que bueno, ahí se da la característica de que Coquimbo Unido en esa primera rueda había salido séptimo, pero como estaba este tema de los playoffs, daba la oportunidad de partido a partido ir ganando. Entonces, a los repechajes. Claro, y está el partido del repechaje que los mismos jugadores han dicho que ese fue el gol de Ali Manucheri, un cabezazo al minuto 94 que le gana a Everton 2-1. Fue ese gol el que al final les da el envión anímico para llegar hasta la final. O sea, se habían logrado eso. Coquimbo iba perdiendo, para los que no se recuerdan de esa historia. Coquimbo iba perdiendo hasta el minuto 92, empata, y 2 minutos después Ali Manucheri con un cabezazo logra el triunfo. Y bueno, ese partido tiene otras anécdotas, porque en la banca de Everton estaba Jorge Garcés y terminó terriblemente picado, destruyeron los camarines, rayaron, fue un desastre. Pero ahí Coquimbo Unido después le ganó a Cobreloa, le ganó a Huachipato, que eran rivales difíciles, y la final le toca con Unión Española, que bueno, era un equipo más experimentado, por así decirlo, en cuanto a los jugadores que traía, pero Coquimbo también tuvo la posibilidad, ya perdió 1-0 con un gol de Manuel Neira, y acá también lo tuvo, o sea... Estuvimos cerca con los goles de Héctor Robles, pero ahí también pasó el tema de la lesión de Marcelo Corrales, que parece que el equipo lo disminuyó anímicamente y se fueron quedando, pero bueno, son esos hitos que seguramente en algún momento ya vamos a tener la posibilidad de salir campeón, si tiene que llegar ese día. Y ahí viene también como un declive, y el 2007 Coquimbo Unido desciende a la segunda división, y nunca pensamos, yo creo, que íbamos a estar tantos años en la primera vez. Coquimbo en 2008 con Víctor Milanese Comiso tuvo el ascenso ahí en la Pampilla, en una definición a penales, finalmente termina subiendo Iquique, pero lo tuvimos, y en estos 11 años en primera vez se intentaron prácticamente todas las fórmulas, y ahí también en lo administrativo, bueno, desde el 2005 para adelante se empieza a cambiar el esquema en el fútbol chileno en general, de cómo se conformaron los clubes administrativamente, pasan a ser sociedad anónima, y ya después, 2015 por ahí, la administración de Sergio Morales toma el club, que sigue siendo el actual administrador, y ahí, bueno, ahí cambia un poco el tema de los jugadores que llegaban, etcétera, y finalmente termina llegando Patricio Graf, que fue bueno, ya antes tuvo Juan José Rivera, que probablemente, yo no sé si lo habrán anunciado ya, pero probablemente iba a ser el entrenador de Coquimbo Unido ahora. Por lo de hoy día, no sé. ¿Ah? Por lo de hoy día, no sé. Claro. 4-1. Y bueno, ahí ya termina llegando Patricio Graf, que finalmente fue el gran salvador de Coquimbo Unido, y el que nos devolvió toda por así decirlo, el orgullo, la dignidad nuevamente, las ganas y el fútbol. Eso fue lo más importante. Y bueno, se logra ese título el 2018 y ya
y la clasificación a Copa Sudamericana, si finalmente Patricio Graf es el entrenador extranjero más exitoso que ha tenido Coquimbo Unido en su historia, o sea, un ascenso, un buen puesto después en primera división y la clasificación a Copa Sudamericana son logros que a veces uno cuando está en el momento como que se acostumbra a vivirlo, o sea, se acostumbra a que el equipo juegue bien, se acostumbra a ganar, pareciera que jugar estos torneos internacionales cuando estamos ahí pareciera que es normal, pero ahora, increíble, un año después ya estamos últimos en la tabla, o sea, la historia de Coquimbo es así también, le ha faltado mucho de regularidad, pero y esto también tiene que ver con cómo se maneja el fútbol ahora, los distintos cambios de jugadores, que no duran mucho en los equipos. Así que, bueno, eso en general, traté de hacerlo lo más rápido posible para no detenerme en detalles, pero a grandes rasgos eso es la historia de Coquimbo Unido. Seguramente quedan algunos temas ahí pendientes, pero en general la historia de Coquimbo Unido es más o menos esa. No, pero todos los detalles que tú indicas están en tu libro, ¿no es cierto? Así que invitar a la gente a Claro. que lo consiga. ¿Está a la venta todavía o ya va a sacar Sí, una nueva mira, lo que edición? pasa es que a mí se me agotaron los libros, pero estoy tratando de sacar unas nuevas ediciones ahora. Quiero sacar una nueva edición ahora ojalá para noviembre, diciembre, no sé. El tema es que igual no es fácil sacar una cantidad de libros porque hay que hacer como una inversión, en el fondo uno tiene que pagar cierta cantidad de libros y después esperar que a uno le compren los libros. O sea, hasta el momento eso ha funcionado y yo creo que lo más probable, también yo trato de buscar apoyo en empresas que se interesen también, pues en la historia de Coquimbo, que sean empresas coquimbanas. Y lo más probable, si todo sale bien, ojalá ahora un tiempo más poder sacar una nueva edición del mismo libro con algunas cosas incorporadas. Tú también tienes un juego de trivia, ¿no, Jair? ¿Tú puedes decir eso? Sí, aquí tenemos a ver, no sé si se ve, se puede ver, Ahí un sí, sí se juego ve. que fue creado por Felipe, que es para la gente que no tenemos la oportunidad de obtener el libro, donde se puede jugar y a la vez aprender de la historia de Coquimbo. Es una forma entretenida de estar recordando inolvidables momentos que ha tenido nuestro equipo. Sí, Lo pueden encontrar en la bóveda del mago, paso un datito, que está ubicado sí, en el llano, en Aptao. También lo pueden ubicar a la bóveda del mago en Facebook e Instagram. sí, está ahí en el llano, ahí en la bóveda del mago. Y la trivia es justamente para acercar la historia de Coquimbo Unido a gente que no ha podido leer el libro o que simplemente no le gusta mucho leer, o son más jóvenes o niños. La idea de la trivia pirata es resumir en imágenes distintos momentos de la historia de Coquimbo Unido y que conozcamos a nuestro referente, a nuestro ídolo. A veces estamos mucho, nos vinculamos demasiado con figuras extranjeras o de Santiago y vamos perdiendo lo nuestro. Vamos perdiendo nuestra identidad. Entonces, yo apunto con esto más a los niños, que conozcan a nuestros jugadores, que sepan quién fue el Canilla Díaz, Pocho Morales, José Zulantay, Los brasileños. los brasileños, que sepan de nuestra historia, que para nosotros es muy importante y eso es lo que importa. Yo a mi hijo yo siempre le digo, no importa si ganamos, perdemos, a veces sufre, cuando pierde, es chiquitito, mi hijo tiene 6 años, pues, el otro día cuando perdió con Guachipato, sufría, lloraba, y yo le decía que bueno, no importa si ganamos o perdemos, al final nosotros queremos a Coquimbo Unido igual, lo queremos por su historia, por su gente, porque somos de acá. Entonces eso es lo que hay que valorar y lo que a mí me gusta traspasar. Y la trivia es un poco eso. Que conozcamos nuestros jugadores, nuestra historia en general, más que jugadores, nuestra historia, los momentos, y que queden ahí y que después quizás cuando los niños sean más grandes puedan averiguar, investigar o sentirse orgullosos de momentos que vivió el club o distintos jugadores.
Claro, la identificación del coquimbano con nuestra institución va más allá del fútbol, incluso en la música. Los Viking 5 tienen varias canciones que aluden a Coquimbo y especialmente a nuestro club. También en nuestro himno de Coquimbo Unido, no sé si conoces un poco de la historia, quién lo hizo, cuándo se creó. Sí, sí, yo pongo ahí en el libro la historia del himno, que es bien, bueno, lo particular que tiene es que el autor es el mismo que hizo el himno de La Serena. Eh, pero es curioso hasta cierta medida nomás, porque en el fondo lo que pasó fue que en la administración de Gustavo Camelio se le pide, buscan a alguien, algún músico, que pueda hacer el himno del club. Y se encuentran con la figura de don Juan Sabando, que es una familia hasta ahora de músicos de La Serena, de Coquimbo. Y don Juan Sabando no era muy futbolero, pero sí era bueno para hacer himno, sí era bueno para hacer música. Y era de Ovalle, él nació en Ovalle, pero su familia está más vinculada con La Serena, aunque también tienen algunos parientes en Coquimbo. Pero finalmente Juan Sabando el que hace el himno, y ahí en el libro yo también cuento una historia, porque él, sin ser tan futbolero, en este año 77 en que sube Coquimbo, él cuenta que toma una micro desde, me parece que vivía como en Tierra Blanca, toma una micro ese día al estadio, y ese día, como había tanta gente, tanta tumulto, ese día de la final, cuando Coquimbo asciende, el año 77, no lo dejaban entrar a él al estadio. Y él dice, pero yo soy el autor del himno de Coquimbo Unido, y no, pero es que usted, al final llaman a unos dirigentes y entra. Y el himno ya se venía tocando desde un tiempo antes, desde un partidos antes, y él dice que se emociona mucho con esto, porque a la gente, desde un primer momento, el himno caló muy a fondo como en los coquimbanos. Entonces, para ese partido la gente ya lo cantaba, y él dice que se emociona al escuchar esto del tu 11 estrellas brillarán hoy al jugar, o campeones, y todo lo que relata el himno, sin él ser tan futbolero. Él cuenta ahí que se emociona mucho con la historia del himno y poder haber calado tan a fondo en lo que fue Coquimbo. Y este himno fue mandado a hacer bueno, él escribe la letra y todo, y la música es de la orquesta de Horacio Saavedra. Se manda a Santiago y lo musicaliza la orquesta de Horacio Saavedra. De hecho, la persona que canta el himno, yo nunca he podido saber quién es, y lo consulté con distintos músicos coquimbanos, bueno, con los mismos Viking 5, hasta con Horacio Saavedra lo consulté, porque es de él, pero me dice que la voz es de una persona de la orquesta de Horacio Saavedra, pero en el fondo es como la orquesta en general, la del himno, no es una persona en particular que se reconozca como el autor de la voz. Otro emblema para nosotros es la insignia, el pirata. Yo, claro, yo sé que antiguamente la insignia era otra, era amarilla, negro, con las letras C y la letra U, ¿no es cierto? Pero después, en algún momento, adoptó lo que es la figura del pirata. No sé si tiene más Sí, anécdotas respecto a eso. mira, un dirigente coquimbano que era Francisco Balanda, miembro del Rotary Club, se reunían ahí muchos dirigentes de Coquimbo Unido, y cuenta la historia que en los salones del Rotary había un cuadro con un pirata, como con el pie arriba de un baúl. Y ahí es donde surge la idea dicen, oye, pero Coquimbo siempre ha tenido una historia con los piratas, creamos Coquimbo Unido, debería ser el pirata el emblema de nuestro club. Y eso lo propone el directivo Francisco Balanda. Y es curioso, pero el año 60 porque el pirata en la camiseta no apareció hasta el 76. Pero el año 62, no sé si lo tengo por aquí, ya aparece una foto con el pirata. O sea, mucha gente piensa que el pirata es del año 76, pero cuando Coquimbo sale campeón en el 62,
hay un banderín ahí que tiene el mismo pirata que conocemos actualmente. No sé si se logra ver ahí. Ahí en ese banderín. Sí, 1962. Claro, y ahí hay un pirata que es el mismo del escudo de ahora. Y eso fue el año 62. Ahí están los jugadores que salieron campeones en ese torneo. Pero desde ahí ya se usaba el escudo, y el año 76 se empieza a usar en la camiseta. Claro. ¿Qué más? ¿Vas a preguntar algo, Jair, tú? No, quería saber si alguien ha hecho alguna consulta. No por ahora. Así que eso. Te agradecemos, Felipe, por dar a conocer lo que es la historia de nuestra institución, de Coquimbo Unido. Porque no todos los fanáticos que van día a día, o sea, cada sábado, cada domingo al estadio, a gritar todos los goles y a alentar a nuestro equipo, conocen un poco en la historia en profundidad. Así que esta instancia y este espacio precisamente es para esto, para poner en valor nuestra historia de nuestra institución, pues. Y nuevamente agradecerte por el tiempo y contarnos un poco de tu libro y toda la recolección que hiciste de la historia. Eso de mi parte. Hey, ¿no vas a hablar algo tú? Sí, igual, agradecido por tu generosidad, por tu tiempo, por tu explicación clara, entretenida, de la historia y la identidad de nuestra, no solamente del club, sino de Coquimbo, porque la mayoría nos identificamos piratas. Y como la barra lo dice, el hueso pirata, así que... Y ese otro punto que no alcanzamos a tocar, que hoy día 5 de septiembre al Hueso Pirata cumple 32 años. Si no lo nombramos, lo ponemos. El 5 de septiembre del 88 se fundó la barra, y hoy día cumple un año más. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Yo feliz de poder conversar de Coquimbo Unido, de su historia, y que el video quede ahí en Facebook, que lo vean, que la gente conozca, y cualquier cosa siempre aquí estoy disponible para lo que quieran. Eso, muchas gracias, Gracias. Felipe. Gracias. Gracias a todos por conectarse y eso.